Muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Motor. Hoy programa número 545, que no es poco. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero, amigo, hermano, cabeza visible, que creo que ahora no está tan visible como antes, no es presidente, pero sigue ahí de lleno. Don Juan Carlos Toribio, Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes. No es tan visible, he acertado, ¿no? Ahora hay un presidente Sí, nuevo, claro. ¿no? Se ha Está librado. presidente, está José Luis. Sí, sí, sí. Se ha Yo estoy liberado de un poco, ¿no? vicepresidente. De esas Mm. responsabilidades No, bastante, políticas. porque la parte orgánica ya no la llevo, no la tengo que llevar yo. Llevo la parte técnica de seguridad vial, Que pero ya la tiene parte bastante, orgánica, ¿no? claro, claro, fenomenal. Me va fenomenal así. Bueno, me alegro mucho. Hoy, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Huesca, en Zaragoza, en Zamora, en Siseli. Ahora en Zamora, que además hemos estado ahí en Fariza, Sayago, en esa parte de de la España profunda, Mm. pues celebrando la Virgen del Castillo y los pendones, los viriatos, esos grandes palos de 7 metros de altura con unas banderas enormes que paseamos por nuestra tierra, que conmemoran las victorias contra los romanos y los pendones que llevaban aquí la gente para defenderse de la invasión romana. Mm. Estamos hablando de algo muy viejo, muy tradicional y que durante años se sigue manteniendo, escoltando esa talla románica del siglo XII que es Nuestra Señora la Virgen del Castillo. Hay gente que no entiende eso, ¿no? Que piensa que es una chorrada, ¿no? Pues no lo sé, yo creo que es el recuerdo de la historia a través de nuestra religión o la religión de los que somos creyentes y creyentes en este modelo de religión, claro, en el catolicismo, pero también sin olvidarnos de la parte historia pura, ¿no? Viriato fue uno de los grandes luchadores contra la invasión romana y además es que les dobló el lomo más de una vez, ¿eh? Mm. En el Y progresismo dicen que, bueno, que no cabe mucha tradición, ¿no? el qué. Que en el ¿Qué? progresismo, que no hay, no sé, no cabe eso de la tradición, ¿no? De cómo se entiende. Quien no recuerda su historia está condenado A repetirla, a caer a en sus repetirla. errores. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho muchísima gente. Mm. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer nuestra historia. Es curioso, ¿no? Porque he sacado un vídeo hace poco que habla de una orden de 1974 que dio la Guardia Civil o altos cargos de la Guardia Civil a los componentes de la agrupación de tráfico Guardia Civil que estaban de operativos en la carretera. Y claro, yo creo que es que hay que recordar la historia. 1974 hoy ha pasado mucho tiempo. En el 73 fallece Carrero Blanco con el atentado Sí. terrorista que Mm. todos conocemos. 75 fallece Franco. 78 se aprueba la Constitución y ahí empezamos a andar en un nuevo marco de libertades y de responsabilidades. No solo libertades, sino también responsabilidades, ¿no? Bueno, pues esa orden nos estaba diciendo o le decía a los guardias civiles que si se discutía con alguien en la carretera, que había que retenerlo. O sea, usted imagínese, don Fernando, que usted discute conmigo, pues sí llevaba puesto el cinturón de seguridad, pues no lo llevaba puesto y le voy a denunciar, pues yo sí lo llevaba puesto, Aquí se pues no lo queda, no llevaba se porque lo he mueve, visto. no se mueve. Ahora no se mueve hasta que venga el oficial de servicio. Y yo tenía que retenerle a usted para que llegara el oficial de servicio, que a lo mejor estaba en Castellón, porque estos papelitos los guardaba mi padre, y los guarda, lo que pasa es que se los he mangado y los tengo yo ahora. Sí. Y bueno, pues esa orden se la daban a los guardias y ahí retenían al señor hasta que llegara un oficial 2 horas después del hombre allí para que luego le dijera, pues sí, pues le he dicho al guardia que no llevaba el cinturón. Pues sí, mi teniente, me ha dicho que no llevaba el cinturón. ¿Y usted qué ha hecho? Pues le he denunciado porque creo que no lo llevaba o porque no lo llevaba. Y el hombre dice, pues sí lo llevaba. ¿Y ahora a quién llamamos? Porque ahora Eso. está discutiendo con usted. ¿Vale? O sea, que ahora discute que no es oficial. ¿A quién llamamos? ¿Al coronel de la agrupación por aquel entonces, de la Guardia Civil? O sea, que al final eran pachotadas, ¿no? Porque cuando una persona discute contigo, tú tienes que evitar el enfrentamiento, le Sí. tienes que intentar hacer entender que tú estás ejerciendo tu función profesional en la medida que tú quieres y que el Estado de Derecho le permite una serie de recursos y de defensa, ¿no? Mm. En vía administrativa y luego contencioso administrativa. Eso es lo que tienes que explicarle y ayudarle en ese campo, en el campo del uso de sus derechos posteriores a tu denuncia. Pero vamos, que se te líen a discutir y que tú retengas a un señor allí. Es más, Sí, al final se voy a contar juntaba otra. todo el cuerpo allí, ¿no?
Pues que al final es que esto es una pachotada, pero fue una orden que por escrito de Sí. 1974. Tenemos que recordar que ha sido hace tiempo. Por eso digo la importancia de recordar esos viriatos en la historia, o de recordar otras muchas cosas, esas tradiciones que tenemos a lo largo de nuestra geografía nacional y que nuestros antepasados, nuestros mayores, han sido capaces de conservar para depositar esa responsabilidad de conservación en nuestras manos, ¿no? Mm. Es enorme ver cómo cantidad de gente venera a esa Virgen del Castillo, a esa talla 12, que es fantástica, que yo a veces he tenido la responsabilidad de subirla a un sitio donde la ponemos, bajarla o hacer alguna cosa, y la verdad que es una de las cosas que más miedo me ha dado en mi vida, porque si yo me doblo un pie y se me cae, o cualquier cosa y se le rompe una mano, o se le rompe, vamos, es que tiene un valor que de verdad esas cosas son incalculables, el valor que tiene, y tienes una responsabilidad entre tus manos enorme, ¿no? Entonces, no solo en la escolta o custodia de esa cultura, ¿no? Tradicional que arrastramos y que presentamos en memoria esas batallas contra los romanos, sino también en custodia de la talla en sí misma y de la obra de arte en sí misma, ¿no? Mm. ¿Y qué más? Ah, bueno, Bueno, iba a me estaba contar si acordando, usted... perdone, antes de que entre en Sí. materia, del cautivo. ¿Ha estado por aquí en Málaga alguna vez, en tiempos de Semana Yo Santa? tengo muchísimas ganas de ver cómo levanta la Legión el Cristo, El y Cristo eso de creo. Mena, Sí. jueves, y el cautivo el lunes, con Mm, miles y miles de penitentes. Es mm. impresionante, ¿eh? Se lo aconsejo. Sí, sí, tengo Se lo muchísimas ganas aconsejo. de vivirlo, de A pesar vivirlo de que haya y, gente por ahí que piense que eso es una chorrada, ¿no? bueno, Sí, y yo que creo que se debe procesionar, respetar. una cosa puede ser, a lo mejor ellos piensan, puede ser recordar, y otra cosa es sacar en procesión. A mí me parece que hay que, la libertad sobre todo, ¿no? Y Claro, la libertad de opinión, religión. De hecho, debemos de recordar que el artículo 14 de la Constitución prohíbe la discriminación por visión religión, ideológica religiosa, raza, ¿vale? ajá, Sí, sí, religión, raza, sexo, toda esa serie de cosas. perfecto. Entonces, es que es lo más básico de nuestra Constitución, que nos permitan nuestras devociones y que nos permitan nuestras tradiciones, ¿no? Por lo menos custodiarlas y protegerlas. Mm. Ahí estaba la Guardia Civil protegiendo todo esa romería castellana. Ahí estaba también Cruz Roja. Bueno, pues muy bien, la verdad que fue muy bien. Lo que pasa que luego cayó un chaparrón que nos dobló las costillas y tuvimos que correr todos, pero la Virgen ya la teníamos protegida en la ermita. Ha dicho Y antes bueno, que los demás. no hay que discutir, estoy de acuerdo con usted, pero de vez en cuando me he encontrado con algún compañero suyo con un poquito borde, ¿eh? Un poquito, no sé, no sé, por su parte Prepotente. falta de respeto, sí, prepotencia. Y eso, a mí que salto, a la mínima, intento contar 10 segundos, me ha costado alguna vez. Entiendo que haya alguien que le haya respondido, ¿no? A su, a su compañero, a su compañero, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Que le haya dicho cualquier cosa porque no se puede. Recuerdo una vez que venía de pesca y me pararon, eran las 2 de la mañana, y bueno, venía contento, había pillado un par de lubinas buenas, y pare, no sé, no sé cuánto, esto, lo otro, el carnet venimos de pescar, y me dice, a mí eso no me interesa. Claro, yo no respondí, me callé, le hago lo que usted me dice que haga, pero sin embargo habrá gente que diga, bueno, eso no son maneras de... Y ya entra ya en una dinámica en la que yo imagino que tienen las de perder, ¿no? Claro, hay que saber callar aunque tengamos la razón, o aunque creamos que tenemos la razón, las dos cosas, pero hay que saber callar. Hay que saber callar porque el Estado de Derecho necesita de armas. Las armas fundamentales en nuestro Estado de Derecho son las pruebas. Las pruebas pueden ser testificales, documentales y periciales. Entonces necesitamos tener alguna prueba para rebatir la palabra de la gente, porque la propia ley nos está diciendo que la palabra de la gente da fe, salvo prueba en contra, Encontrado. y dice además, sin perjuicio de los mismos agentes, de coger esas pruebas que sean necesarias, como pasa por ejemplo con el radar, ¿no? Con el radar, con la fotografía de radar y la medición de la velocidad. Eso sería una prueba que el agente tiene que aportar, ¿no? Pero, o por ejemplo el alcohol, o por ejemplo las drogas, pues son pruebas que tiene que aportar la gente porque tiene esa obligación. Luego hay otras que ya no tienen esa obligación porque no tienen los recursos técnicos o no se le ha proporcionado los recursos técnicos para probar esos hechos. Y entonces su palabra da fe salvo prueba en contra.
Me decían este fin de semana alguien que me ha preguntado, oye, y es que tenía un coche, un tractor agrícola sin pasar la ITV en la finca y me lo han denunciado por no pasar la ITV como si estuviera en la calle y el tractor lleva 30 años que no toca la calle. ¿Qué puedo hacer ahora? Y digo, ¿tenemos alguna prueba? Y me dice, no, ninguna. Sigue en la finca, pero no tenemos ninguna prueba. Pues si no tenemos ninguna prueba, la palabra de la Mal gente da vamos. fe, salvo prueba en contra, efectivamente. Pero Es bueno, la denuncia difícil. se produjo fuera de la finca, claro. La denuncia se formuló fuera de la finca, pero el tractor estaba dentro de la finca. Parece Entonces, ser, digo parece ser, porque aquí, claro, son dos palabras enfrentadas, la sí, de pero la bueno, da igual, gente pero y la tiene que del estar, señor que me consulta. tiene que estar asegurado el tractor, ¿no? Aunque esté dentro de la finca o no. No, no, yo puedo tener sin pasar la ITV un tractor dentro de mi finca porque le estoy cambiando el palier o le estoy cambiando la transmisión o cualquier cosa y no ha pasado la ITV, se lo estoy cambiando en mi tiempo libre y ahí está Sí, pero dentro de estamos mi hablando finca. de ¿No? 30 años. Bueno, y si lo tenía de recuerdo y de obra de arte en recuerdo de su papá que ya falleció, Ah, pues yo no ¿por qué sabía no lo eso. puede tener? Que dentro de un territorio, pero bueno, si el tractor por lo que sea provoca un accidente contra un No, familiar o no, contra no, 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 un hombre, está atropello o dentro de algo. mi finca. En lo que él me decía, está Bueno, dentro bueno, de bueno, yo no mi estoy de finca, acuerdo. cerrada y vallada. A ver quién entra allí. Quien entre allí, ya para empezar, está entrando en una propiedad privada. Es que no, Pero no es que no hace es... falta entrar allí. Es que la matrícula esa, con toda la Claro, informática que hay sí, hoy por hoy, se sabe. Se sabe que el coche ese, claro, al no haberse dado de claro. baja, está sin seguro o sin ITV. Claro, estaba sin seguro y sin ITV. Pues ya está, pues yo creo que Sí. está fuera de la ley. Dentro de la finca no está, es como tenerlo en un garaje privado, guardado dentro, sin seguro y sin ITV. Yo tengo sin seguro y sin ITV, por ejemplo, una Bultaco 200, me viene a la cabeza ahora mismo. Está sin seguro y sin ¿Y ITV. la Y yo la tienes he dada metido de en mi baja? garaje. ¿Está dada de baja o no? No, no, está de alta. Yo pago el impuesto de circulación Bueno, no sé. todos los años y está dada de alta, no la he dado de baja, pero ni pago ITV ni pago el seguro. Está en mi garaje privado, en Ah, el mío, donde solo entro yo si sí, abro la sí, sí, puerta. sí, Ni sí. puede entrar que yo le abra la puerta. Pues ahí está, y nadie tiene por qué decirme nada. La tengo pues, porque cuando tenga un hueco, no la he dado de baja porque tenga un hueco, la quiero restaurar y ponerla otra vez en marcha, nada Seguro que más. es así, Y seguro, ¿no? claro, pero es mi garaje. Ojo, otra Bueno, cosa es un garaje de una comunidad de vecinos, no, no, otra no, no. cosa Estoy es hablando de aparcada en la algo, calle. no, no, algo propio, lo que ha dicho Vázquez. Yo tengo un montón de Claro. casos, pero ellos llevan con el coche en una finca, por ejemplo, en Colmenar, y el coche está Ujú. asegurado y se mueve solamente con el coche dentro de la finca para llevar alpacas de paja de un sitio a otro, la comida del ganado y lo Bueno, tiene, y lo tiene ese asegurado. vehículo ya está en movimiento. De todas formas, Ah, tengo que vale, 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 advertir, vale, vale, vale. ese vehículo ya está en movimiento. Yo estoy hablando de vehículos que están estáticos, que no se Vale, mueven. vale, vale, vale. Pero de todas formas, tengo que advertir que aun con todo, si se produjera un accidente con un vehículo dado de baja, sin seguro, en mi finca particular, moviendo mi vehículo en mi finca particular, por ejemplo, cometiera un error y golpeara, o yo mismo, se me fuera el vehículo encima porque lo he dejado en marcha y sin el freno en mano, y se me fuera el vehículo encima no estaríamos ante un accidente de tráfico. Para que sea un accidente de tráfico, el espacio tiene que estar abierto como mínimo a una colectividad indeterminada de usuarios. Eso quiere decir que cualquiera pueda entrar en ese espacio. ¿Vale? Pero si no puede entrar cualquiera, porque hay una barrera, porque hay una pared, porque hay una puerta y está cerrada, etcétera, etcétera, no estaríamos ante un accidente de tráfico, no sería un siniestro de tránsito. Estaríamos hablando de un accidente, como si me caigo de un andamio o me caigo Sí, del burro pero andando. no es Eso de es, tráfico, claro, porque no hay tráfico. claro, es que no, ahí usted no puede entrar nadie, Sí, pero solo bueno. puedo entrar yo. Quien entre se tiene que saltar la valla o tiene que reventar la puerta. Yo Entonces pensaba que no. todo vehículo tenía que estar o asegurado o con la ITV pasada, siempre que No, eso estuviera es dado de alta, dado de alta. esa intención la tiene la DGT desde hace años y está presionando para que eso sea así. De hecho, los cambios jurídicos nos han puesto en una situación donde efectivamente, si yo ese vehículo, por ejemplo, no tengo seguro y lo tengo estacionado en la calle, estoy infringiendo la ley, aunque no lo mueva. Incluso puede darse el caso de no pasar la ITV y tenerlo estacionado en la calle. También podría estar infringiendo la ley ante esa situación. Pero ojo, porque en este caso no estamos hablando de que el vehículo o los vehículos estén situados en la vía pública, están en un espacio Ah, totalmente privado al que no tiene acceso ninguna colectividad indeterminada, que es la condición indeterminada de usuario, sino determinada, a quien yo le abra la puerta. mm. Total,
que yo tengo el coche, no está dado de baja, lo tengo en un sitio cerrado, solamente para mi uso y disfrute. Sin embargo, telemáticamente se sabe que ese coche no está asegurado. O que lleva tanto tiempo, si entraran por ahí Ujú. directamente, sabrían que a lo mejor lleva 5 o 6 años sin asegurar. El problema es Claro. si yo hago uso del vehículo fuera de ese recinto, ¿no? Claro, yo puedo ir por ese Pero, recinto pero, con las pero ruedas lisas, eso es, y con claro. el sistema de frenado deteriorado. Por eso hay Y tan, sin que funcione el claxon ni las luces. por eso hay cámaras que se encargan de controlar las matrículas que van por la autovía, por ejemplo, ¿no? Para saber, bueno, Claro. O y- incluso vehículos estacionados. Las cámaras de coches de la vale. policía local están dotadas de determinadas sistemas de lectura, software, y va haciendo lectura y dice, bueno, de esta cola de 20 vehículos estacionados, 3 no tienen el seguro, por ejemplo, o no Ajá. han pasado la ITV. ¿Y Bueno, pues es un, la multa es grande o no? ahora mismo creo recordar que son 200 euros. Uf, 200 euros de sanción. que son 100 pronto pago, ¿no? Sí, sí, son 100. Esa es la promoción que hay. Sí. Desde que la DGT, sí, me parece una chorrada, pero bueno, esa es la promoción que hay desde que la DGT impulsó el modelo de que, o para que más gente pagara y no llegara al contencioso. Señor Torillo, me ha preguntado un oyente si solamente recibe denuncias por parte de motociclistas que han tenido problemas. Imagino que le No, habrán llegado de por todo tipo, parte de ¿no? todo el mundo, Incluso de sí, sí, por ciclistas, parte de todo ¿no? el mundo. Ujú. ¿Ciclistas El también le han derecho. llegado? ¿Cómo? De Perdón. ciclistas. ¿Alguna Sí, queja? sí, no, 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 no. Bueno, incluso preguntas sobre accidentes que han tenido ciclistas me han llegado, y camioneros, e incluso compañeros de la Guardia Civil o policías me han llamado, oye, que he tenido este problema, o estoy investigando esto, ¿me podrías asesorar sobre esto, sobre lo otro? Y sin ningún problema. Lo importante es que entre todos hagamos sociedad, hagamos pueblo y nos unamos y empujemos el barco en el mismo sentido, todos, que es en el sentido de los derechos y las De todos, responsabilidades. de Claro, y las todos. ¿Se ha responsabilidades planteado que alguna las vez tenemos. cambiarse el nombre de la organización? ¿De Unión Internacional de Sí, Defensa de Motociclistas? No, creo que es un nombre muy bonito, para que hacerlo un además... poquito más global. Unión Internacional para la Defensa de todos los conductores, o no sé lo que se Ah, llama. bueno, es que sería muy difícil, no tenemos infraestructura suficiente. Somos ahora 1.000 socios y deberíamos de ser más. De hecho, nuestro objetivo es llegar a los 3.000 para empezar a movernos con mayor eficacia en términos de poder entrar en la puerta de los juzgados, por la puerta de los juzgados, presentando denuncias. Porque ahora mismo hay determinadas denuncias que sí podemos presentar en los juzgados, pero hay otras que tenemos que ir a través de demanda, etcétera, etcétera, y eso es complicado, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Hay temas que son complicados porque necesitas recursos económicos para enfrentarte a eso. Y todavía no podemos hacerlo con ese rigor que nos gustaría. Pero por ahora, pues bueno, vamos haciendo lo que podemos y estamos atendiendo a todo el mundo Todo que el lo mundo. necesita y nos llama. Sí. Me parece genial. Pero vamos, seguís para adelante, hacia el frente y algún día, bueno, se podría acaparar todo el tráfico, ¿no? Todo usuario. Bueno, podría ser, pero bueno, mientras podamos seguir atendiendo a gente, de hecho es que se nos ha dado casos de camioneros. Hubo uno hace 2 años que me decía el hombre, es que yo soy transportista, pero yo me quiero hacer socio. Digo, pero usted no tiene moto. Me dice el hombre, Me la pues si compro. hace falta me la compro. Sí, sí, eso me dijo, pues si hace falta me la compro, pero quiero ser socio. Mire, no hace falta. Pero si usted tiene algún problema, nos llama, intentamos ayudarle. Pero esto es para quien en principio nace, para aquellos aficionados al mundo de la moto. Lo cierto es que ya no solo hay aficionados al mundo de la moto, que hay gente que se nos han hecho socios, son transportistas, son lo que sea, y tuvieron moto hace tiempo, les hace gracia el proyecto por el modelo de lucha y se van uniendo, ¿no? Y también tenemos pues gente pues que ha tenido moto y se ha hecho socia y luego ha dejado de tener moto y continúa como socio, ¿no? Entonces, bueno, al final la verdad que la gente cree bastante en este proyecto de lucha. Y también hay otros que no, ¿eh? También hay otros que se hacen socios, están un año Y se y al van. año se gorran porque dicen no me han regalado una gorra o no me han Sí. regalado nada, ¿no? Entonces dices, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué te vamos a regalar? Si yo soy también voluntario como tú y estoy haciendo una labor totalmente altruista, este es mi regalo, mi tiempo. Por ejemplo, en el caso mío, pero en el departamento somos 7, que es que al final
Es el esfuerzo de todos de forma altruista. Señor Toribio, imagino que tenía algo preparado, pero si no le importa lo dejamos para la semana que viene. Como Sí, siempre, se enrolla, usted solo se enrolla, empieza a hablarme de una cosa, de otra. son sus preguntas, don Fernando, son sus preguntas, que me hace preguntas, las contesto de Sí, buen pero bueno, ánimo. pero sin embargo han salido cosas que no estaban preparadas y me parecen muy interesantes, ¿no? De lo que ha comentado sobre el tema del seguro, en el recinto cerrado. Son cosas que uno se plantea de vez en cuando y cree que tiene la respuesta, pero se da cuenta de que no es así. Señor Toribio, diga goodbye. Pues digo hasta la próxima, y digo que hay que seguir respetando nuestras tradiciones, conservándolas, por una cuestión de honor y responsabilidad. Honor hacia nuestro pasado, hacia nuestras gentes que supieron conservarlas, y responsabilidad de conservación de ese patrimonio cultural, rural, natural, de todo. Bueno, pues dentro del todo está ese patrimonio cultural que debemos de respetar. Y nada, déjeme decir libremente, viva la Virgen del Castillo. Continuamos. Dicho queda.